Muy bien, pues bienvenidos de nuevo a este miércoles de oración. Antes de empezar, como ya es costumbre, vamos a orar de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, todos los aquí presentes, Señor, invocamos tu Espíritu Santo para que se manifieste aquí entre nosotros, pues nos reunimos más de dos incluso en tu nombre. Señor, llénanos para poder recibir y dar. Ayúdanos a poder transmitir adecuadamente, que seas tú el que hable y no yo, para que la gente que reciba este mensaje entienda la importancia de conocer ese misterio de la oración, de estudiar esa ciencia de la oración hasta lo profundo. Con Dios y Padre Santo, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos nos mantengas atentos. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y por sus únicos méritos. Amén. Muy bien. Vamos a proseguir con la segunda parte del capítulo 13, Hombres y Mujeres de Oración. Hoy nos vamos a concentrar en las personas de Moisés y de Ana. La mayoría del capítulo, la mayoría del espacio de hoy será para Moisés. Ana será una parte más pequeñita, puesto que ya, aparte de que el capítulo ya tiene una parte pequeña, ya lo hemos comentado en muchas de las conferencias anteriores. Pero antes de nada vamos a ver lo especial de la relación de Moisés con Dios. Vamos a ver hasta qué punto él se relaciona con Dios y vamos a ver cómo es este hombre de oración y cómo tenemos que aprender muchas cosas. Dice Éxodo 33, 17 al 23, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Eso es realmente fuerte. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Fijaros qué cerca de Dios, ¿verdad? Hay un detalle que creo que es interesante. Después de todo lo que vimos en la escuela sabática de la semana anterior, la semana pasada respecto a la llaga, respecto a la herida del costado de Cristo, cómo en el versículo 22 está encima de una peña, pero cuando Dios pasa lo esconde en una hendidura de la peña. Fijaros cómo la roca, ¿qué es la roca? La roca es Cristo, ¿verdad? Y en una hendidura de la peña, o sea, en la grieta de la roca, o sea, podría ser una herida, ¿no? Esa forma que tienen las grietas, ahí estaba, ¿dónde? Escondido Moisés, ¿verdad? Por lo tanto, fijaros cómo descubrimos que era ese refugio, ¿no? El escondedero del poder era el costado de Cristo. Y cómo Pablo se refugió en la calle, la derecha, ¿verdad? La recta, en la casa de Judas, que también viene de Yadá, que es llaga, o sea, la herida del costado. O sea, que se refugió en la peña, en la roca, mensaje directo a Cristo como guardador. Su pueblo, ¿quién dijimos dónde se resguardaba su pueblo? En el escondedero de su poder, que era la herida del costado. Por lo tanto, fijaros cómo la grieta de la roca vuelve otra vez a tener un significado impresionante.
Aparte de que Moisés está muy relacionado con una peña también, la peña de Oreb, y esa peña también tuvo que resquebrajarse y tener una grieta por donde salió, ¿qué? Agua, ¿verdad? O sea que todo está constantemente recordando a ese suceso. Pues vamos a ver cómo es que Moisés estuvo tan cerca de Dios. Para ello vamos a leer qué nos dice Elena White, o esta recopilación que se ha hecho de los escritos en este libro, la oración. Pero antes vamos a recordar esa cita que no me canso de releer, que es orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración, y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Solo en esa situación. Y eso lo deberíamos recordar cada día. Por mucho que lo leamos, creo que cada vez que lo leemos, hacemos un repaso diario del día que hemos tenido y vemos que quizás no hemos estado en oración constante, en un espíritu de oración constante. Vamos a proseguir entonces con la parte donde nos quedamos la semana pasada. Moisés. Vamos a empezar. Moisés, hablad menos. Se pierde mucho tiempo precioso en conversación que no produce luz. Únanse los hermanos en ayuno y oración por la sabiduría que Dios ha prometido dar liberalmente. Liberalmente, ¿sabéis qué quiere decir? Quiere decir a destajo, sin límite, tal cual se necesite. Como es infinita, conforme necesite, será dada. Dad a conocer a Dios vuestras dificultades. Decidle como Moisés, no puedo conducir a este pueblo a menos que tu presencia vaya conmigo. Vosotros podéis pensar, bueno, pero ¿yo conduzco a un pueblo? ¿Soy líder de un pueblo? ¿Para qué tener que pedir así a Dios? Pues hermanos, todos creo que hablamos a alguien que no conoce, y todos conocemos a más de uno que no conoce, y todos tenemos que explicar a alguien que no conoce algo para que conozca. Y cuando está conociendo, ¿no le estás guiando a esta persona? ¿Y no tienes que ser en Cristo para guiarle? ¿No tienes que estar en oración constante para que no te descuides cosas, no le lleves al mal camino queriendo hacer el bien por ti mismo? Es Moisés, ¿qué hizo? Pidió la presencia de Dios. Luego pedid aún más, orad con Moisés, ruégote que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18, parte de lo que hemos leído hoy. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. O sea que, ¿por qué debemos orar o por qué esta comunión con Dios? Esa gloria, ¿qué es? El carácter de Dios, que es lo que todos tendríamos que querer tener. De hecho, es como la meta de la oración. La oración sirve para conectarte con Dios y el resultado final en ti ha de ser que el carácter de Dios. Por lo tanto, tenemos que ver en este pedido pues, la finalidad de todo ese ejercicio que hemos comentado estas últimas semanas, ¿no? Que es la oración, luego reclamar la promesa, agarrarse por fe a la promesa, como Jacob se agarró a Jesús, y esperar la bendición. Moisés intercedió por Israel. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado, y él declaró a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. El pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. También murmuraban contra Moisés y le afligían con su incredulidad y testarudez, por lo cual iba a ser una obra laboriosa y aflictiva conducirlos hasta la tierra prometida. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios, y la justicia exigía su destrucción. El Señor, por lo tanto, dispuso destruirlos y hacer de Moisés una nación poderosa. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? ¿Cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio compensados con ingratitud y murmuración
por una posición más cómoda y honorable, cuando era Dios mismo el que ofrecía cambiar la situación. Fijaros la situación de Moisés aquí. Qué entereza para que cuando Dios le pone esta prueba, porque Dios permite esto para que él tenga esta prueba, él se queda como extrañado. Y vemos lo que dice después. Pero Moisés vio una base de esperanza donde solo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, ahora pues, déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Entendió que nada excepto sus oraciones podía salvar a Israel, y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez. Movido por el profundo interés y amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios. El Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó a su siervo, probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar, y Moisés soportó noblemente la prueba. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios, más que su honor personal, más que el privilegio de llegar a ser el padre de una nación poderosa. Dios se sintió complacido por la fidelidad de Moisés, por su sencillez de corazón y su integridad, y le dio, como un fiel pastor, la gran misión de conducir a Israel a la tierra prometida. Fijaros qué mansedumbre, qué amor por los hermanos, que se propone interceder. Y Dios escucha su oración. Moisés conocía bien la perversidad y ceguera de los que habían sido confiados a su cuidado. Conocía las dificultades con las cuales tendría que tropezar. Pero había aprendido que para persuadir al pueblo debía recibir ayuda de Dios. Pidió una revelación más clara de la voluntad divina y una garantía de su presencia. Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos, y mira que tu pueblo es aquesta gente. Mira, casi catalán, es esta gente. La contestación fue, mi rostro irá contigo y te haré descansar. O sea, Moisés en esa situación de verse que Dios le dice, te pondré a ti como jefe de un pueblo que será tu descendencia, que tú llevarás, un pueblo selecto, él le dice, acompáñame, contigo sé que podré, contigo sí lo haremos, no puedo ir solo. O sea, es una tentación brutal para alguien que hubiera tenido un poquito de ego. En cambio, Moisés no. Fue una prueba grande. Y ya estuvimos hablando en otras conferencias de esta situación, de cómo esto, como hemos leído, sirvió para que Moisés perdiera la timidez. Recordad que tenemos que hablar a Dios con santa osadía. Santa osadía es ponernos allí y reclamar. Estamos delante del trono reclamando. No es presunción, es santa osadía. Podemos hacerlo, hemos de hacerlo, porque si no lo hacemos estamos cuestionando el sacrificio de Cristo. Porque si pedid y se os dará, debemos reclamarlo. La contestación fue, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés no estaba satisfecho todavía. Pesaba sobre su alma el conocimiento de los terribles resultados que se producirían si Dios dejara a Israel librado al endurecimiento y la impenitencia. No podía soportar que sus intereses se separasen de los de sus hermanos y pidió que el favor de Dios fuese devuelto a su pueblo y que la prueba de su presencia continuase dirigiendo su camino. Si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? La contestación fue esta, también haré esto que me has dicho,
por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él insiste en aún más proximidad, insiste en aún más cercanía. Fijaros, ya estaba, ya había dicho que sí, pero quería aún más cercanía, quería sentir la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que Elena White nos dice? Que debemos esperar cuando en oración nos imaginamos a Cristo ante nosotros. En oración debemos imaginaros que la cara de Cristo está ante nosotros y que tenemos un amigo al que le hablamos cara a cara. Por lo tanto, eso es lo que él buscaba. Él anhelaba eso. No sé dónde estoy. El profeta, creo. El profeta aún no dejó de suplicar. Todas sus oraciones habían sido oídas, pero tenía fervientes deseos de obtener aún mayores pruebas del favor de Dios. Entonces hizo una petición que ningún ser humano había hecho antes. Ruégote que me muestres tu gloria. ¿Hasta qué punto pidió Moisés? ¿Es presunción? ¿Es santa osadía? La gloria que quiso ver. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Que no? Vamos a ver, Dios no le reprendió por su súplica, ni la consideró presuntuosa, sino que al contrario, dijo bondadosamente, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Ningún hombre puede en su naturaleza mortal contemplar descubierta la gloria de Dios y vivir, pero a Moisés se le aseguró que presenciaría toda la gloria divina que pudiera soportar. Nuevamente, se le ordenó subir a la cima del monte. Entonces la mano que hizo el mundo, aquella mano que arranca los montes con su furor y no conocen quién los trastornó, tomó a este ser hecho de polvo y a ese hombre de fe poderosa y lo puso en la hendidura de una roca, mientras la gloria de Dios y toda su bondad pasaban delante de él. Fijaros cómo ¿es que la herida también tiene que ser sanada? Así nos lo dice Oseas 6.3, ¿verdad? ¿Él qué hace? Pone la mano en la herida, ¿verdad? En la hendidura y la cierra. Pero aún así, ¿qué hace? Ve la gloria de Dios, la gloria que se le es permitida ver, la ve. Creo que es impresionante. Esta experiencia y sobre todo la promesa de que la divina presencia le ayudaría fueron para Moisés una garantía de éxito para la obra que tenía delante, y la consideró como de mucho más valor que toda la sabiduría de Egipto o que todas sus proezas como estadista o jefe militar. No hay poder terrenal, ni habilidad, ni ilustración que pueda sustituir la presencia permanente de Dios. Si pedimos y pedimos bien, si nosotros hacemos lo que nos toca hacer, lo que nos manda Dios en función de nuestra fe, ¿quién nos promete a cambio? Lo que le pidamos, siempre y cuando vaya en su consonancia. Lo que le pidamos. Debido al estrés, la oración de Moisés se volvió casi una queja. Curioso, ¿verdad? ¿Qué matices da Elena White? El corazón de Moisés desfalleció. Había suplicado que Israel no fuese destruido, aun cuando esa destrucción habría permitido que su propia posteridad se convirtiese en una gran nación. En su amor por los hijos de Israel, había pedido que su propio nombre fuese borrado del libro de la vida antes de que se los dejara perecer. Lo había arriesgado todo por ellos y esta era su respuesta. Le achacaban todas las tribulaciones que pasaban, aún los sufrimientos imaginarios y sus murmuraciones inicuas, hacían doblemente pesada la carga de cuidado y responsabilidad bajo la cual vacilaba. Sufrimientos imaginarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos pasa cuando estamos en un estrés excesivo? Que aparte de lo que ya estamos viviendo, aún nosotros nos ponemos aún más presión, porque no vemos las cosas como son, sino que las vemos realmente nerviosos, atribulados, pensando, no voy a llegar, y luego va a pasar esto, y luego voy a llegar, y va a llegar tarde, y me van a dar, y me van a despedir, y me van no sé qué. Pues él también era humano,
Y Moisés sufría de esto también. Además, Satanás aprovecha estos momentos para meter aún más presión. Yo quería comentar algo ahí sobre lo que está diciendo. ¿No hay entrada? Vale. Yo quería comentar algo sobre eso que está diciendo de Moisés. Bueno, aparte de lo que está diciendo, la otra parte, pero ahí veo también una similitud con Cristo. Moisés, y Moisés también se le compara con Cristo porque dice que lo había arriesgado todo por ellos, por el pueblo de Israel, por el que estaba, el que había sacado, era el libertador, pues también por eso se asemeja, lo arriesgó todo, incluso a decir que borraran su nombre del libro de la vida, o sea, se fue totalmente a perderse con tal de que Dios no lo destruyese. Pasó con Jesús, que Jesús lo puso todo en riesgo, todo, su relación con el Padre, la estabilidad de todo el universo por amor a nosotros. Y realmente es bonito porque no lo había visto de esta forma, Moisés, en esa parte, pero ahora estoy viendo que tiene una gran similitud, por eso se asemeja mucho a Cristo también. Hasta el punto que vivió 120 años, ¿verdad? Recordemos que 120 años murió y además resucitó. Y por su cuerpo pelearon Jesús y Satanás. Pero lo interesante, ¿recordáis cuántos jubileos es el total de la historia de la Tierra? 120. 120 jubileos, 120 por 50 son 6.000. O sea que él estaba representando también la resurrección en el momento que tocaba, y si representa a Cristo, también está representando su venida. O sea que, otra vez la perfección de la Escritura. En su angustia llegó hasta sentirse tentado a desconfiar de Dios. Vaya tentación, ¿eh? Hay que estar... O sea, es Moisés. No nos machaquemos, no nos demos latigazos porque tengamos momentos de debilidad. Pasa. Tenemos que recordar que ya Cristo murió por nosotros, tenemos que aferrarnos a ello y seguir adelante. Él también lo sufrió, era un hombre. ¿Y qué hemos visto que ha hecho hace un momento? Hablar con Dios y pedirle que le mostrara su gloria. Un pecador, como nosotros. Por lo tanto, creo que hay un ejemplo claro de lo que puede pasar con nosotros. No nos tengamos muchas veces con una... yo digo humildad excesiva, pero es que luego pasa a no ser humildad. Porque al decirnos yo soy tan pequeño que no puedo pedir esto, quiere decir que Cristo murió por nada. Por ti no. Porque eres tan humilde que por ti no murió. Por lo tanto, cuidado con algunas de los conceptos que vamos adquiriendo casi sin querer. He dejado estos ejemplos en la Biblia de lo que han pasado todos los santos varones de Dios, como Belén White habla de ellos, para nuestro propio enseñanza, para que aprendamos que eran hombres, eran amigos de Dios, eran santos de Dios, porque Dios los consideraba así, pero eran humanos y que tenían debilidades. Y como Moisés y David y Elías, incluso cuando acababa de estar en el monte Carmelo y hacer aquella demostración de poder, que Dios hizo esa demostración de poder, inmediatamente cuando se le vino el informe que Jezabel lo quería matar, huyó pavoroso y con miedo, sí. desconfiando de lo que Dios había hecho y podía hacer por él. Pero era un hombre, era humano, por eso dice en el Nuevo Testamento que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que cada uno de nosotros. Moisés era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Entonces es importante lo que estás diciendo, porque a veces nos consideramos tan, claro,
no somos merecedores de nada, porque Dios lo ha hecho todo por nosotros y eso es indudable. Pero a veces nos bajamos tanto, tanto, pero tanto al fondo del abismo que no podemos salir porque no creemos que tengamos perdón. En caso de pecado pensamos que eso que estamos pensando es tan duro, tan malo que Dios no nos puede perdonar y que no puede hacer de nosotros lo que quiere hacer. Entonces, de tener siempre cuidado, por eso siempre tener un punto de equilibrio, de no caer en la presunción, pero no de irte al otro extremo también. No, claro, es que Cristo murió por nosotros para ponernos ahí delante, para que pudiéramos estar ahí delante y hablar directamente con Dios y pedir. Es que para que tuviéramos el cielo abierto, el almacén del cielo abierto, de la sabiduría, del conocimiento, de la fe. Y estamos como adormecidos, como, bueno, ya oraré, ya lo pediré con fervor, ya vendrá. Y recordemos que la lluvia tardía no viene así de repente y pam, sino que es progresiva y que además tenemos que pedirla a nosotros en oración. Si no, no lo vamos a recibir. También lo estuvimos estudiando la semana anterior. Su oración fue casi una queja. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Mira, muchas veces tenemos la tendencia a ponernos a nuestras espaldas el peso del pueblo, el hermano, la familia, y cargar con ello. Como aquí él está diciendo. No puedo soportar esto sobre mis espaldas. Pero, ¿qué espaldas estaban llevando a su pueblo? ¿Las suyas? ¿Ves hasta qué punto es capaz el estrés, el enemigo, hacernos creer que somos nosotros los que llevamos el peso cuando es realmente Dios el que lo hace? O sea que nos hace poner en el lugar de Dios en los momentos de queja. ¿Por qué me pones esto a mí? ¿Por qué yo tengo que llevar esto? No lo llevas tú, no lo llevas tú. Ese es el problema. Y en los momentos de debilidad, Satanás susurra al oído para que pensemos estas cosas. El Señor oyó su oración y le ordenó convocar a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, hombres no solo entrados en años, sino que poseyeran dignidad, sano juicio y experiencia. 70. Podían haber sido otro número, pero no, fue 70. Y eso nos puede llevar a pensar una cosa, que ahora mismo me ha venido a la cabeza. Que si en el tiempo, si Él representa a Jesús, pero esos 70 nos ponen en la situación del tiempo final, y hay una delegación, porque está delegando aquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Habrá en el tiempo final una formación de personas, habrá que erigir escuelas, habrá que formar a gente para que vayan a atender al pueblo. De eso creo que hablaremos largo y tendido alguna vez, y no será tarde, creo. Y tráelos, dijo, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Fíjate cómo ahí Dios habla su idioma, le pone en una tesitura que Él entiende. Tendrás gente que te va a ayudar en el trabajo. Pero sabemos que ¿qué? Que la semilla es Dios la que la riega, ¿verdad? Y que el trabajo es llevado por gente que se pone en sus manos. Moisés ruega misericordia para Israel. Moisés se levantó entonces y entró en el tabernáculo.
El Señor le declaró acerca del pueblo: yo lo heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Pero nuevamente Moisés intercedió por su pueblo. No podía consentir en que fuese destruido y que él, en cambio, se convirtiese en una nación más poderosa. Apelando a la misericordia de Dios, dijo: ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor. ¿Cómo lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? El Señor prometió no destruir inmediatamente a los israelitas, pero a causa de la incredulidad y cobardía de ellos, no podía manifestar su poder para subyugar a sus enemigos. Por consiguiente, en su misericordia, les ordenó que como única conducta segura regresaran al Mar Rojo. ¿Recordáis las conferencias sobre el costado traspasado de Jesús? Estuvimos hablando. ¿Qué representaba ese golfo de Acaba? Esa hendidura en el Mar Rojo. Pues esa grieta también, ¿verdad? Esa llaga, y que como después de pasar ese Mar Rojo, ¿qué van directamente? Al monte Sinaí, ¿verdad? Como representaba esa sangre que baja del costado de Jesús, ¿a dónde? Al arca, ¿verdad? Y recordemos que en el monte Sinaí se construye el arca. O sea, que ¿dónde van para encontrar un refugio seguro? A la herida, a la llaga otra vez, al Mar Rojo. Mientras el pueblo miraba a aquel anciano que tan pronto le sería quitado, recordó con nuevo y profundo aprecio su ternura paternal, sus sabios consejos y sus labores incansables. Cuán a menudo, cuando sus pecados habían merecido los justos castigos de Dios, las oraciones de Moisés habían prevalecido para salvarlos. O sea, que intercedía constantemente por su pueblo. La tristeza que sentían era intensificada por el remordimiento. Recordaban con amargura que su propia iniquidad había inducido a Moisés al pecado por el cual tenía que morir. La última oración de Moisés contestada en el monte de la Transfiguración. Nunca, hasta que se ejemplificaron en el sacrificio de Cristo, se manifestaron la justicia y el amor de Dios más señaladamente que en sus relaciones con Moisés. Nunca, aparte del sacrificio, nunca. Dios le vedó la entrada a Canaán para enseñar una lección que nunca debía olvidarse, a saber, que Él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su Creador. Estricta, ¿eh? Estricta. Estricta es estricta. Estricta. Estricta obediencia. Por lo tanto, recordad cómo dice: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo se conseguía esa perfección? ¿O cómo se atribuía esa perfección? ¿Hasta dónde llegaba esa perfección? ¿Hasta dónde llegaba qué? ¿Recordáis? Nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe marca la perfección que podemos dar, ofrecer en Cristo. Cuanto más fe recibimos, más perfección. ¿Entendemos? O sea, es relativa a nuestra capacidad de fe. Por eso, el ser estrictos será que en función de nuestra fe, nuestros conocimientos, ¿cierto? Si nosotros conocemos una cosa, tenemos que hacerla. Si no la conocemos, evidentemente, pues aún no las tiene que mostrar Dios, ¿no? Aún la tenemos que tener clara, aún la tenemos que introducir. Por lo tanto, fijaros como hemos dicho antes, que esa humildad excesiva, ¿qué podía condicionar? Que te pusieras tú el peso encima, ¿no? Hemos dicho antes, ese peso que tú te pones encima, cuando tiene que ser en Dios el peso, ¿verdad? Por lo tanto, que estás, sin tú darte cuenta, estás atribuyéndote a ti la gloria. Imagínate, te estás quejando porque no puedes, porque te estás atribuyendo la gloria. O sea que es un sentimiento, una treta satánica para que nosotros caigamos en ese error de queja
Y haciendo eso, ¿nos ponemos a la altura de Dios? No podía conceder a Moisés lo que pidiera al rogar que le dejara participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. El Dios del cielo comprendía los sufrimientos que Moisés había soportado. Había observado todos los actos de su fiel servicio a través de los largos años de conflicto y prueba. En la cumbre de Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la Canaán terrenal. En el monte de la Transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevara a Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel. Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo. O sea que, ¿fueron contestadas las oraciones de Moisés? Sí, siempre lo son. Siempre son contestadas las oraciones. Eso debe estar ya introducido en piedra en nuestro cerebro. Siempre. Por lo tanto, estemos atentos, porque quizá ya se han contestado y no nos hemos dado ni cuenta. Analicemos nuestra vida. Y cuando la veamos, la bendición, apuntémosla, como nos dice Elena White. Nos recomienda que lo hagamos. Muy bien, pues después de este repaso por la vida de Moisés, vamos a hacer un breve repaso de la vida de Ana. Todos recordáis esa oración especial de Ana. Vamos a repasarla. De Silo, Ana regresó quedamente a su hogar en Ramada, dejando al niño Samuel para que bajo la instrucción del sumo sacerdote se le educase en el servicio de la casa de Dios. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la madre le había enseñado a amar y a reverenciar a Dios, y a considerarse a sí mismo como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares que le rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el tema de las oraciones diarias de ella. Todos los años le hacía con sus propias manos un manto para su servicio, y cuando subía a Silo a adorar con su marido, entregaba al niño ese recordatorio de su amor. Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuese puro, noble y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. ¿Esa es la oración actual de una madre para su hijo? Debería serlo. Debería serlo. Más que orar para que sea médico o maestro o que tenga un sueldo fijo, o etcétera, etcétera, esta debería ser la oración. Cuán grande fue la recompensa de Ana y cuánto alienta a ser fiel el ejemplo de ella. A toda madre se le confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debiera ser mirado como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por su influencia, y al hacerlo impartirá gozo a su propio corazón. ¿Cuántas madres les es tedioso el deber de madre? O el trabajo que conlleva ser madre. Simplemente por el hecho de que, claro, no se ven pues recompensadas como el mundo recompensa. Y eso ya lo estaba denunciando Elena White en su época, cuando aún la conciencia iba más o menos como, bueno, por el estilo de que la mujer no salía de casa. Pero ya empezaba a ver ella una influencia importante.
Imaginémonos ahora, ¿vale? Evidentemente no estoy diciendo que la mujer no deba trabajar. Yo lo que estoy diciendo es que el deber de madre no se debe mirar como un trabajo que sobra, que está a más del trabajo que tenemos en el mundo. Sino que, ¿qué dice? Que influiremos en el mundo haciendo bien el deber de madre. Fijaros lo importante que es. El problema que hay ahora es que, ¿por qué se quiere ser madre o padre? Cuando no conoces de Dios o cuando conoces de Dios a medias, ¿cuál es el motivo por el cual quieres tener un hijo? ¿Por qué te gusta tener hijos? Porque quiero ser madre, quiero sentir eso, quiero... por egoísmo. Quizás, sí, por ti, ¿no? Digamos. Por ti, muchos tienen un hijo, a ver, hay muchos hijos no deseados, porque fue un accidente, qué sé yo, eso es lo típico ahora en nuestra sociedad. Entonces, claro, para una madre que ese hijo no lo ha deseado, pues y aún para lo que los han deseado, que lo han deseado para satisfacer su propia necesidad de madre, se le encuentra tedioso educar a un niño, no digamos para para las que no lo han deseado. Entonces, es un problema que lamentablemente en nuestra sociedad, bueno, y ya se veía en ese tiempo, porque si se les convertía una carga el educar a un hijo, es porque había que ver los motivos por los cuales lo tenían. Pero ahora en nuestra sociedad, tener un hijo es una carga. Si de hecho, si miramos que los padres cuando viene la época del colegio, están felices porque ya no tendrán a los hijos en la casa que les quiten el tiempo o qué sé yo, bueno, y la mayoría trabaja en sí. Y cuando vienen las vacaciones, ya es una, porque lo he visto en varias representaciones gráficas que ponen ahí Sí, corren muchas fotos por los sí, grupos de en WhatsApp, Facebook, sí. cuando que hablan de esta parodia. Entonces, y lamentablemente ahora, en este tiempo que estamos, pues, bueno, ya no se debería de pensar en tener hijos para empezar. Pero una persona que quiere tener un hijo en este tiempo, sabiendo todo lo que se viene en un futuro, la gran cantidad de dificultades que va a pasar el pueblo de Dios, la educación tal y como está, entonces habría que pensárselo dos veces, claro está, porque se subiría un niño en una situación que te sería muy difícil educarlo en las cosas de Dios, independientemente de que estés donde estés. La escuela, por lo menos aquí no se la puedes quitar, porque es un delito. Entonces ya sabes todo lo que le enseñaron en la escuela, y más con todo lo que la nueva educación que se viene, Sí, sí, es desde difícil. luego. Y los que, bueno, los que ya tienen hijos y están en situación, yo les recomendaría que les enseñaran a vivir en medio de estas personas, porque son las personas, es el pueblo que va a tener que luchar más de aquí 10 años. Y aunque sean pequeños, no sé si os habéis dado cuenta, pero son muy espabilados. Y lo que sabe un niño ahora con 10 años, antes no te lo podías ni imaginar. Y creo que es por algo. Creo que Dios también permite esto para que los críos aprendan rápido todo, lo malo, pero también lo bueno. O sea que debemos aprovechar los que podemos aún formar la mente de nuestros hijos para decirles que cuando salgan ahí fuera, porque les va a tocar en el momento de que entran al instituto, ya que ellos es una selva, van a estar con chavales muy mayores y tienen que ser fuertes. Enseñarles a ser fuertes y que lo que piensen que es correcto, lo hagan, pase lo que pase. Y eso les ayudará, evidentemente, a ver que habrá reacciones muy irracionales respecto del Evangelio, muy irracionales. Y eso les tiene que mostrar que es por algo, que no es normal. A través de luces y sombras, puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos, que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Fijaros, la madre trazando sendas para que sus hijos las caminen.
pero solo cuando ella procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la madre tener la esperanza de formar el carácter de sus hijos de acuerdo con el modelo divino. El mundo rebosa de influencias corruptas. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Qué orden se tendrá con el niño y qué ha de hacer? Cumpla ella las instrucciones que Dios dio en su palabra y se le dará sabiduría a medida que la necesite. Por lo tanto, madres, fijaros cómo Dios tiene un trabajo especial y tan importante, básico. Ana, una mujer de oración. Ana no reprochó a su esposo por el error de su segundo matrimonio. Llevó la pena que no podía compartir con un amigo terrenal a su Padre Celestial y buscó consuelo únicamente en aquel que había dicho: llama y yo responderé. Hay un poder extraordinario en la oración. Nuestro gran... falta una página. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, empezamos aquí. Ana había estado en comunión con Dios, creía que su oración había sido escuchada y la paz de Cristo llenaba su corazón. Poseía una naturaleza gentil y sensible, pero no se rindió a la pena ni a la indignación ante la injusta acusación de hallarse ebria en la casa de Dios. Con la reverencia debida al ungido del Señor, calmadamente repelió la acusación y declaró la causa de su emoción. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Convencido de que su regaño había sido injusto, Elí respondió: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. En su oración Ana había hecho un voto que, si su pedido le era concedido, dedicaría su hijo al servicio de Dios. Ella dio a conocer este voto a su esposo, y él lo confirmó con un acto solemne de adoración antes de dejar Silo. La oración de Ana fue contestada, y ella recibió el don por el cual había rogado tan fervientemente. El don de tener hijos, recordad. No podía tener hijos. Cuando consideró la respuesta divina a su pedido, llamó a su hijo Samuel, demandado de Dios. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Proseguiremos la semana que viene con la vida de oración de Elías. Y creo que nos tenemos que quedar con una idea clara. No dejemos de pensar que Dios nos escucha, que las oraciones son respondidas todas. Es una promesa. Si lo pedimos en su nombre, si guardamos sus mandamientos, si hacemos nuestra parte, Él nos abre el almacén del cielo, nos da acceso a una libre ración de gloria y de bendición. Recordemos que cuando esa bendición llegue, superará todas las expectativas que hayamos podido hacernos sobre esa oración. Y llegará además en el momento adecuado en el cual la necesitamos. Por lo tanto, sin más ya vamos a acabar y lo vamos a hacer con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, amigo Jesús, Señor, hemos quedado impactados con el ejemplo de Moisés. Señor, hiciste que un hombre manso, humilde, pero
ferviente, estuviera tan cerca de ti. Señor, reclamamos eso, reclamamos tu promesa. Queremos tenerte cerca, sentir tu presencia. Oh Padre mío, acuérdate de todas las oraciones hechas por todos aquellos a los que hablamos cada día, para que esa semilla tú la hagas crecer. Danos las palabras, prepáranos, Señor, y a ellos también con tus santos ángeles. Padre Santo, ayúdanos a utilizar adecuadamente la oración y los pedidos. Ayúdanos a vivir nuestras oraciones. Te pedimos perdón por todos nuestros fracasos y faltas, por no orar más y mejor. Te pedimos nos enseñes a hacerlo. Todo esto lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y por sus únicos méritos. Amén.